Buenos días, hermanos. A mí se me invitó para dar un tema de profecía que abarcara el sábado de la mañana y el sábado de la tarde. Entonces, como se suspendió de la tarde por asunto de un fin de semana largo, solamente podré estar con ustedes en la mañana. Preparé un tema para mañana y tarde. Hablé con Dios y dije, bueno, Señor, como va poca gente mañana, dime qué otro tema te tomo para poder entonces dar el tema preparado para cuando haya mucha gente. Él me dijo, no. Amén. Él me dijo, montado, aunque sea común. El tema que preparé me tomé más de una semana prepararlo, más de una y no lo he terminado todavía. Así que vamos a orar al Señor y pedirle que sea Él quien hable, porque yo sé que soy un pabilo humeante, nada más. El día que yo le crea algo, que me quita Dios todo el conocimiento. Padre, gracias porque en el tráfago de la semana, hoy podemos descansar en tus promesas y venir a adorarte públicamente. Queremos que seas tú el autor y el consumador de nuestra vida. Que entendamos tu palabra y la valoremos convirtiéndonos al Señor cada mañana. La oración no es mía. La oración la ofrezco a través de tu oración en el Calvario, Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo saber si yo estoy en la iglesia verdadera? Hoy se estima que hay más de 4.200 religiones en el mundo. Y el 77%, gracias, el 77% se divide en 4 grandes religiones. El cristianismo, que comprende el 31%, el islamismo, que comprende un 24%, el hinduismo, que representa un 15%, y el budismo un 7%. Estas 4 grandes religiones están compuestas de 5.466 creyentes, es decir, el 71% de la población mundial. Pero la mayor de las 4 es el cristianismo, que tiene 2.520 millones de creyentes, distribuido de la siguiente manera: católicos 1.329 millones, protestantismo 900 millones, y del protestantismo están los anglicanos 110 millones, bautistas 100 millones, luteranos 90 millones, calvinistas 80 millones, metodistas 80 millones, pentecostalismo 280 millones, ortodoxia 220 millones, adventistas casi 22 millones. Para pensar, para pensar. Pero aparte de eso, existen 43.000 denominaciones cristianas que todas dicen tener la verdad. What do you think about? ¿Qué usted cree?
son los menos de las verdaderas de religiones que yo he mencionado. Pero los adventistas parecen ser muy presumidos, porque ellos dicen tener la verdad, siendo minoría. Salud. Ante tantas religiones en el mundo, 43,000 denominaciones cristianas que dicen poseer la verdad, 4,200 religiones en el mundo, uno se pregunta, ¿cómo yo puedo saber que yo estoy en la iglesia verdadera? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la iglesia verdadera no se busca por nombre. La iglesia verdadera no se busca por antigüedad. La iglesia verdadera no se busca por cantidad. La iglesia verdadera no se busca por país. La iglesia verdadera debe buscarse por características. Como yo dije, por características. ¿Y saben por qué por características? Porque si nos vamos a las nomenclaturas mencionadas, los adventistas son católicos porque son universales. Son protestantes porque protestaron por Lutero. Son anglicanos porque tienen la verdad solo por la fe. Son bautistas porque creen en bautismo y inmersión. Son pentecostales porque creen en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces esas nomenclaturas no son las que Dios quiere que tomemos en cuenta, sino que las características. Hasta aquí la voy de ver. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Solamente hay una de 4,200 millones. Just one. Una. Como hay una, vamos a averiguar cuál es ella. Primero, Génesis 6:2. Dice la Biblia, y miró Jehová la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo estaba el planeta? Todo el mundo estaba corrompido. Todo el mundo estaba corrompido. La mayoría estaba equivocada. ¿O no? ¿O no? Pero, 1 Pedro 3:20 nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el arca. ¿Cuántos se salvaron del diluvio? Noé, Edith, la esposa, los 3 hijos Shechem y Jafet, y las 3 nueras de Noé. ¿Cuántos eran? 8. Ahora, ustedes van a decir, pero, ok, si partimos desde la creación hasta el diluvio, transcurrieron, anótenlo, 1656 años. En ese interregno no había aborto, no había niños prematuros,
9 meses, una sola mujer, ¿cuánto más darían las mujeres en los días antes del diluvio, robustas? Por docena, mis hermanos. En 1656 años, tomando en matemáticas financieras, tenemos nosotros una proyección aritmética poblacional que se llama densidad demográfica. Si usted toma la media de una persona de 30 años para tener un hijo, en 1656 años que transcurrieron para el diluvio venir, había una población no menor a 7.000 millones de habitantes y solamente 8 se salvaron. ¿Qué me dice esto? Que la mayoría siempre está equivocada con la verdad. ¿Razonable? Otro texto. Jesús dijo en Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Es decir, la iglesia de Dios es minoría. No busque la iglesia verdadera por mayoría, sino por minoría. Y Jesús lo dijo en Lucas 12:32, cuando reza: no temáis manada pequeña, que a vosotros os ha placido el Padre dar el reino. Manada, oh. Y Pablo, en Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. ¿Por qué está claro? La iglesia de Dios siempre ha sido minoría. ¿Aló? Y algo más. Juan dijo, Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra quién. ¿Contra quién? Contra el remanente o resto. ¿Sabe cuál es la palabra griega que usa Juan escribiendo Apocalipsis 12, 17? La palabra loipos. Y loipos es lo que queda de lo bueno. ¿Cuál es el remanente de la ley? El queso de la nata, lo mejor, ¿o no? El remanente no es lo que queda basura, es lo que queda bueno de la iglesia perseguida. ¿Oh? ¿Puedo seguir? ¿Hay alguna laguna? Ok. Entonces, primero, vamos a buscar la iglesia no por número, sino por características. Y el dueño de ella, Jesús dice, es manada pequeña y son pocos los que entran a la puerta estrecha. ¿Convencido? ¿Puedo seguir? Patriarcas y Profetas, página 117, solamente una línea dice la Biblia inspirada. Dios ha conservado siempre. La palabra siempre es un adverbio de tiempo. Dios ha conservado siempre un remanente que le sirva. ¿Cuál fue el remanente de la iglesia de Adán? Ser. ¿Cuál fue el remanente de la apostasía en el
Segunda característica, atención ahora, segunda característica de la iglesia verdadera está en Isaías 51:7. Lamento que no pongan ahí los versículos. ¿Se pueden poner los versículos? Allá digo, ¿me voy a poner los versículos? Por favor, porque para que integres al estudio, porque esto no se ve todos los días aquí, solamente un fresco llamado la mano mío que arriba de los temas. Yo estoy bien presente. Gracias por el conocimiento bien presente. Gracias. Dice Isaías 51:7: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está ¿qué? Y se quedan callados. No dicen amén. La iglesia verdadera, el corazón está lleno de la ley de Dios. Y posiblemente usted diga, eso es Romero especulando. Vayan, la palabra ley que aparece ahí es Torah. Y vamos a buscar esa misma palabra ahora en Deuteronomio 4, 12 y 13. Por favor, Deuteronomio 4, 12 y 13. Dice así: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Qué más? Los 10 mandamientos buenos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿A qué se refiere? A los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra por el Éxodo 31:18. No puede cambiar la imagen, hermano. O mejor la quita y no trabajamos así. Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia magnificar la ley y qué más. Es decir, el mismo legislador ha dicho la ley cardinal debe ser enseñada. ¿Cómo se magnifica la ley? A través de los legisladores que somos tú y yo, que transmitimos esa ley al planeta. Hay una cita en el comentario bíblico tomo 5, página 1105 de la Pluma Inspirada, que dice así: Cristo es la personificación de la ley. ¿What? Yes. Que Cristo, la personificación de la ley. Ambos son indisolubles porque la ley es un trasunto, una copia del carácter de Dios. Por tanto, la iglesia verdadera debe tener el carácter de Dios que es su santa ley. ¿Aló? Pero la ley es un asunto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no está la ley. Bueno, vamos a Juan 14:15. ¿Cómo dice Juan 14:15? ¿Cómo dice Margarita Juan 14:15? ¿Qué es la primera? Así no es que está en el original. Esa era la repetición que usted aprendió por muchos años. ¿Sabe cómo que dice el original?
Y vamos a buscar la palabra en otro libro de la Biblia, para saber si es la Biblia de Dios o no. Romanos 13, 9. Romanos 13, 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. ¿Qué mandamientos son esos? La segunda de la ley. No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Esa palabra es incorrecta. La misma que usa Jesús en Juan 14:15. Entonces, ¿a qué mandamiento se refiere? Los 10. No al resumen, amor a Dios, amor a Dios, porque esa es otra cosa. Pregunto, ¿puedo seguir? Ya tenemos dos características. ¿Cuáles son? La primera, ay, no me quiero que se acuerde lo que primero. Minoría. La segunda, ¿verdad? En el corazón de Jesús es lo que la santa ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Tercera característica de descubrir o saber si estamos en la iglesia verdadera. Lea conmigo Isaías 58. Isaías 58, del 12 al 14. ¿Cómo es que dice el profeta evangélico? Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo. ¿qué es un portillo? Un hoyo. El portillo era para un enemigo entrar a la ciudad, hacía un hoyo para pasar por ahí. Ese portillo. ¿Qué han dicho las religiones? La mayoría han dicho la ley no existe y la han pisoteado, y desde los púlpitos han enseñado que la ley de Dios está abolida. Por eso hay tanto adulterio, tanto robo, tanta homosexualidad, porque dicen que la ley de Dios está abolida, y la ley sí nos dice que es pecado. El mundo está lleno de homosexuales. Debe únicamente a ello, a que los pastores protestantes han enseñado que la ley de Dios está abolida. Entonces, está abolida la ley de Dios, también Cristo está abolido. ¿Aló? Y si Cristo está abolido, no es Salvador. Y si no es Salvador, está abolido todo. ¿Aló? ¿Puedo seguir? Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y ahora dice el versículo 14: si retrajeres el sábado tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamaré feliz, santo, glorioso Dios, y lo respetaré, no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te dedicarás de Jehová. Y me detengo ahí. El sábado no es para ir a la playa, es para ir a la iglesia. Como hacía Jesús en Lucas 4, conforme a su costumbre. A veces me sorprende, perdónenme que haga esta crítica social, los benditos rizones, los fines de semana, sábado, y yo fui un día, no se guarda sábado, se come uno, no se guarda sábado. Vaya a un resort de domingo a jueves,
para que regresen bien igual de santo. Tú ves muchas mujeres buenas y muchos hombres promiscuos ahí y muchas discotecas ahí. Yo fui, ustedes saben lo que yo estoy hablando. En los resorts no se guardan sábados. Como yo lo tocó ir una sola vez y fue que me lo pagaron. Y que me lo pagó esta persona. Yo tuve que dar el sábado entero en el cuarto porque lo que yo veía afuera era deprimente. Y tuve que pasar a explicar los varios sermones hasta que el sol se puso. Yo le digo, hermano. Mire, déjame decir una cosa. ¿Sabe qué pasa con los hombres a que yo quiero usar? Que no caen bien al pueblo. No caen bien al pueblo. Y cuando uno ve estas cosas, no de uno, no me importa. Fue Dios que me mandó este cielo. Y cuando yo termine, estoy grabando el tema para pasarlo por internet para que se lo estuve allí. Yo no vine aquí a agradar a la Junta de Iglesia. Yo vine aquí a agradar a Dios. Y Dios dice que el pueblo será reparador de portillos. Hermanos en Estados Unidos, que yo he visto, cuando termina el culto a mediodía sábado, van al restaurante. Si lo repente el diablo, ¿no me invitaron? Y dije, no, señor. Y en una ocasión el avión se quedó, había mucha nieve. Y los que estábamos allí teníamos que tomar un hotel. Y la línea aérea había cubierto el hotel. Pero me dio dinero para comprar otro día el desayuno sábado. No me lo comí. Me fui con hambre de un estado a otro y cuando llegué, Dios me esperó con mucha comida. No me estoy poniendo como ejemplo, estoy diciendo como Dios bendice la fidelidad. Usted el sábado no es para ver noticias. Díselo, voy a decirlo como 3 páginas 16 a la 30, dice ahí, que los periódicos hay que guardarlo en sábado antes que no se ponga el sábado no es para ver noticias. Ni para leer el periódico, ni para ir a la playa. Es un día de meditación y de contacto con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. A mí los sábados por la tarde yo lo tomo para estudiar la Biblia 3 y 4 horas. No tengo tiempo para otra cosa. Honestamente, no tengo tiempo para otra cosa. Este momento puede agarrar la mano. Yo estoy levantado desde las 5 de la mañana y me levanté de mi oficina, en mi casa. Me pasé 4 horas estudiando la Biblia y a las 9 me levanté de mi escritorio en mi casa para desayunar y bañarme y venir con ustedes a compartir la palabra. Yo no quiero perderme en el de la iglesia, hermano. No me quiero perder. Hay hermanos que se van a perder porque quieren perderse la que hizo todo por nosotros. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, el profeta. Oiga lo que dice la viejita, la que algunos hermanos tienen como una falsa mensajera, Elena Juárez. Y digo algunos hermanos porque son muchos. En Estados Unidos hay muchos hermanos que no tienen iglesia. Por una sencilla razón, esa viejita no alcanzó un doctorado en teología. Llamada Elena Juárez, déjenme decirles que yo pagué un dinero, me fui a Estados Unidos a investigar a diferentes universidades de Estados Unidos, San Lancaster, Universidad de Andrews, para averiguar la vida de esta mujer, donde la apedrearon, en Polamé, a los 9 años. Gasté un dinero, que fue mucho dinero, pero anduve y hice un tour turístico averiguando las raíces de la iglesia. Y déjenme decirles, mis hermanos, esta mujer Dios
pastor Hernández. Y traje muchas fotos. Fui a su tumba allí. Déjeme decirle, perdón. Déjeme decirle. Ella apenas estudió y no terminó un segundo curso, para un tercer curso que no terminó. Una pedrada que le dieron a ella. No es un dato importante. A ella no la pedrearon porque peleó con una niña. Lo que pasa es que Polamín es un estado de negro. Ella era negra, un estado blanco, y ella era negra y vivía en un círculo de negro, de blanco, siendo ella negra, y la pedrearon. ¿Aló? Traje material de Estados Unidos, oficial de iglesia. Y quiero darles esta información. La Biblia fue escrita por 40 autores, y de los 40 autores, solamente 5 eran académicos. ¿Se lo cuento? Moisés, Esdras, Daniel, Lucas y Pablo, no hay más. Sin embargo, los 35 analfabetos eran inspirados, ¿sí o no? Porque Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y Pedro dice, porque los santos hombres de Dios hablaron, siendo que Inspirado. Pedro no sabía hablar, señores, un analfabeto, pues yo lo sé. Juan era otro, pues yo lo sé. Y Dios usa al académico y al no académico, si se ponen en las manos de Dios, para que la gloria sea de Él. ¿Puedo seguir? Oiga, dice la viejita. Oiga, como 3 páginas 16. Pay attention, pongan atención. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. ¿Está claro? El sábado es una relación que existe entre Dios y su pueblo. Una señal de que este honra la ley del Creador. Hace distinción entre los súbditos reales y los transgresores. Posiblemente usted encuentre en internet que el hermano White dio más de 100 profecías que no se cumplieron. Por eso yo no acepto. ¿Cómo contestar? Entonces Jonás era un falso profeta. Porque él predijo que Nínive se destruye en 40 días y no pasó. ¿Por qué no se cumplió? Porque hay profecías apocalípticas que se van a cumplir y apocalipsis no apocalípticas, profecías no apocalípticas que son condicionales, que cambian el propio camino. El hermano él predijo cosas que no se cumplieron porque fueron condicionales. No dijo Jesús, he aquí vengo pronto, ¿sí o no? ¿Y cuánto se ve? 2000 años. ¿Era Jesús el profeta? No, condicional al pueblo que estuviera preparado o no. ¿Me están entendiendo? Ezequiel 20:20, y santificad mi sábado, y sea por señal entre mí y vosotros. ¿Qué es una señal? La señal que menciona ahí es el sello o el imprimatur que le pone Dios, que le pone una universidad con facultad a un egresado. Lo que hace valioso el título no es la mención académica, es el sello
la bula, la aprobación, el imprimatur del título, lo que da valor al título. Lo que le da valor a la creación de qué? El sábado. No es otro, es el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y las fuentes, y el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo de qué? Los santificó. ¿Qué significa santificar? Para uso exclusivo de Dios. Aquellos hermanos de la iglesia que no vino a la escuela sabática y nos invitaban en la tarde, a las 4:30. Y le dijimos, no, pero a las 4 llegaron como a las 5. Hermano, ¿qué le pasó que no lo vimos ni esta mañana? No, yo me quedé guardando el sábado. ¿Y dónde? Yo estaba en Boca Chica, guardando el sábado. En medio de la naturaleza, claro, las niñas en bikini. El sábado no es tuyo. Es más, dice el libro Mensaje Selecto, tomo 30, por inspirado, dice que el sábado hay que hablar bajito en la casa. Y se le comentaba yo a la verdad también, bajito, aquí no, porque ese día no es de nosotros. Porque este sábado, según Isaías 66, 22, 23, nosotros lleguemos al cielo del mes en mes y de sábado en sábado y debemos hablar de Jehová. ¿Cuántas características van? La primera, minoría. La segunda, exaltará la ley de Dios. La tercera, el sábado. Vaya pensando en qué iglesia se está sintiendo. Si no está sintiendo una iglesia, esas 3 características salgan. Salgan de ahí. Cuarta característica. La iglesia exaltará a Cristo. Porque por allá no una religión, una denominación, no por delicadeza no sé su nombre, que dice, traduce el griego de Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, diciendo que Jesús es inferior al Padre. Pero sucede que el nominativo un no está en el original, es una traducción forzada. El griego dice, en el principio estaba el logos, la palabra, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios, o sea, el logos que es Cristo era Dios. ¿Cómo yo voy a hacer una iglesia donde se enseña que Cristo es el segundo lugar? No, es Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que sin él fue. Oiga, ese universo lo creó Cristo. Es más, voy un poquito más lejos. Debo decir algo. Y no se ponga que se me años. Conoce lo que yo di sobre si hablaba matrimonio en la tierra nueva. ¿Usted conoce ese tema? ¿En la tierra nueva? No dice lo que yo creo. Mire, este planeta Dios lo creó después, no lo dice la nueva, lo dice la viejita. En el libro Paterna y Colonia dice que este planeta fue creado después de Satanás ser expulsado del cielo. Está en el libro Paterna y Profetas, está en el libro La Historia de la Redención, y está en el libro Primeros Escritos. O sea, este planeta es diferente a los demás, porque es una raza distinta, dice ella en el libro La maravillosa gracia de Dios, tan distinta que lo creó para sustituir a los demonios del Santo del Cielo. Por eso, en el universo no hay otro labor nuevo.
ni otras Josefina. Y los demás hermanos que están aquí. Porque mis huellas digitales no se repiten ni en la tierra ni en el universo. Yo soy único. Gloria a Dios. Tú eres única. ¿Dónde se busca la identidad? Una manera de coger fuego entera y que se vuelva muy dactilares. ¿A quién está ahí? En la dentadura. Ah, no, yo no. Es ahí que está, no se vuelva lo que digo. Pues yo soy único, tú eres única. Y como somos únicos, yo valgo para Dios y tú vales para Dios. Fuimos hechos sin molde. Somos exclusivos. Y eso nos da valor ante el cielo de poder agradecer a Cristo por su sacrificio del Calvario que autenticó y refrendó lo que yo soy hoy. ¿No? Me da pena por las mujeres que usan bonos y se trasladan a los glúteos la grasa corporal. Déjame decirle, aquí hay un médico, yo soy médico, pero lo saben. Aunque tú te recojas las arrugas o las patas de gallina, esos son nervios que se acomodan con el tiempo y vuelven a sus funciones anteriores. Pero los que dan, los médicos que trabajan con eso, no se lo dicen ustedes, porque no hay negocio. Pero oigan, la mejor forma de regalar las arrugas es buscar mucho de Dios. Amén. Porque la Biblia me dice, atención ahora, ustedes han meditado cómo fue que Moisés subió al Sinaí. 6.540 pies, ni tenía soga ni piqueta, a mano pelada, como 80 años. ¿Cómo subió ese hombre? Se mantuvo como viendo. ¿Y tú vio? Ahora, peor ahora, le dan los 10 mandamientos, tabla de piedra, y ahora él baja los 10 mandamientos sin soga. ¿De qué se agarró? Porque se mantuvo como viendo al invisible. Usted quiere retardar su edad, busque a Cristo de corazón y las arrugas no tardarán, porque la presencia de Dios retarda las arrugas. Y dice la Biblia en Deuteronomio 34 que cuando Moisés murió tenía sus facultades plenas, incluyendo las sexuales. Con 120 años. Entonces el problema no está en la edad, el asunto está en relación con Dios. ¿Saben ustedes una cosa? La vejez no es por el pecado. Está loco, por menos. No estoy loco. La vejez no es por el pecado. Es una pregunta. ¿Cuántos años tienen los ángeles? Millones de años. Y cuando lo vio Juan, lo vio Mateo y lo vio la viejita, eran jóvenes. Él le dice, mi ángel acompañante, mi joven acompañante, porque en el cielo no hay vejez, porque lo que pone en tiempo a uno es el pecado, no los años. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros viviremos eternamente por los cielos sin arrugas. Amén. Es porque habrá ausencia de pecado. El que lee el libro El deseado de todas las gentes sabe que la iglesia verdadera exalta a Cristo como Dios. Y los apóstoles dijeron en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
la iglesia verdadera tiene que exaltar a Cristo de tal manera que permita que Él se retrate de su pueblo. Y estoy contando el estudio. Son las 12:05. Quinta característica de la iglesia verdadera: va a enseñar que Cristo viene por segunda vez. ¿De dónde yo saqué eso? Mateo 24:27 dice Jesús: porque como el relámpago que se encuentra de oriente se extiende hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y verá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y los ángeles dijeron en Hechos 1:11: a este mismo Jesús que habéis visto subir, así vendrá como la habéis visto del cielo. Y Pablo dijo que el mismo Señor como una carne y con el poder de Dios descenderá al cielo y los muertos mismos resucitarán con él. Mire, en el Antiguo Testamento hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento 318. En el Nuevo Testamento 23 de los 27 libros trata la segunda venida de Cristo. Es una de las doctrinas cardinales de la iglesia verdadera. La esperanza de la iglesia es que Cristo vendrá pronto. Y dice la pluma inspirada, en las 2 páginas, 372 líneas, dice ella: la segunda venida del Hijo del Hombre ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente. Es así un tema que no debe sacarse de nuestros mundos. La iglesia tiene que explicar más de la segunda venida de Cristo. No de Cristo te amo, lo sabemos. No sabemos. Háblame de Cristo, sí, de su segunda venida. Y el último, para terminar, yo no sé por qué los adventistas quieren irse a las 12. No lo entiendo, no los entiendo, porque tienen la comida guardada, el jugo guardado, ¿saben qué calentar? Pero denle tiempo a Dios que le hable. Denle tiempo a Dios que le hable. El último punto de la iglesia verdadera es que va a tener el don de profecía. Y entonces es como ahora. ¿Cómo es que Dios se manifestaba a los profetas? En Números 12:6 decía que Dios se revela a los profetas a través de sueños y visiones. Ahora, ¿desde cuándo existe el don de profecía? Desde que entró el pecado, entró el don de profecía. ¿Se lo puedo? Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios. Pero en Judas 14 dice que Enoc era profeta. Y yo no voy a dar, mira, el libro Paquete de Profetas dice que Adán era profeta. Pero no se le debe de hablar. Dice el mismo libro que Seth era profeta. Que Enoc era profeta. ¿No era profeta? ¿O no era profeta? Lo que me gusta es una bofetada sin mano. Dice la tierra de Dios en el libro Paquete de Profetas que Noé todas sus riquezas las metió en la construcción del arca. Y cuando vino el diluvio, todo lo perdió Noé. Pero cuando el diluvio cesó y Noé salió, todo el planeta era de él. ¿Entendió el mensaje? ¿Entendió el mensaje? Él le dio a Dios todo lo que tenía para predicar el evangelio. Vino el diluvio, arrasó con todo. Pero cuando
el planeta entero para no ver sol. ¿Por qué? Porque con Dios el único que pierde, el que no da al Señor. Si damos al Señor, Él da. ¿Sabes por qué? Porque como a mí me pagan y a ti te pagan mensualmente, fielmente, sea el gobierno o sea la oficina privada, si esos hombres pecadores nos pagan a tiempo el sueldo, ¿cuánto más Dios? Si le servimos gratis. Él dijo, nadie me va a servir gratis, porque los obreros dignos de su salario. Yo no le pido a nadie, pero me llegan dinero después, en dólares. Yo no le pedí a nadie, pero me llegan dinero en dólares. Porque cada día estoy predicando el evangelio por la mañana y en la noche trabajo. Para que el mundo conozca, como yo no quiero, Dios está bueno. Me va pagando en su forma, como Él quiere, y bueno que. Entregues al Señor, ajá, lo mismo con el Señor. No me va a faltar nada. Pero seguro, pregunto. En los días de Abraham había hablando de profecía. Cuando Abraham, Abimelech, rey de Gerar, le iba a pedir la mujer, ¿qué le dijo Dios en sueño al rey Abimelech? No toque la mujer de ese hombre porque es profeta. El don de profecía existía cuando Noé, cuando David, cuando Abraham. Otro profeta que ustedes no han entendido. Este otro estudio. ¿Saben ustedes a qué edad se casó Jacob? ¿A qué edad se casó Jacob? Con Rebeca. ¿A qué edad? ¿Saben a qué edad se casó Jacob? A la edad de 77 años. Le escogió una Biblia, está ahí. Le abrió televisión, una Biblia. Y cuando él regresó, tenía los 27 años. ¿Y cuántos hijos? 13. ¿Entendieron el mensaje? La vejez no está en los años, la vejez está cuando el hombre no está escribiendo de Dios. La vejez acorta todo. Este hombre a los 77 años se casa y a los 27 regresa a Canaán millonario porque sirvió al Señor. Y tuvo 13 hijos con 77 años. ¡Alabámoslo! ¿Yo soy? Jacob dice aquí que cuando Jacob salió huyendo, dice que en el camino se acostó. Y es muy fácil ver la vida por arriba. Mire, ay Dios, el tiempo. Mire, cuando Jacob salió huyendo de su hermano Esaú, él se metió en una selva llena de leones y de osos. Y yo me pregunto, ¿cómo es que este hombre puede acostarse con una piedra habiendo tanto oso? No, primero no lo dice, pero lo dice así. Que descubrirán. Y cuando se acuesta, ¿qué pasó con Jacob? ¿Un qué? Un sueño. ¿Qué sueño? Una escalera. Entonces, Jacob era profeta. ¿De quién era el sueño de Jacob? Sueño de Dios. De la profeta. Venga, todo profético ha estado desde el principio. Siempre con la iglesia verdadera. Siempre con la iglesia verdadera. José soñó. Y no dice la Biblia que José soñó un sueño de Jehová y se cumplió o no se cumplió. ¿Era profeta José? ¿Ven, mis hermanos? El don de profecía está en la iglesia. Tan pronto vino el pecado, vino el don de profecía de la iglesia. ¿Y Moisés era profeta? Era tan profeta que Dios dijo, bueno, Satanás es el mío.
pero yo lo percibo. En Judas 9. ¿Sabes cuando Jesús le dijo a Miguel, le dijo que Jesús le dijo a Satanás que estaba estorbando y llevando? ¿Qué dijo Jesús? El Señor te reprenda. Estaba traducido eso. Lo que dice es: fue mi papá que me mandó. Fue mi papá que me mandó a buscarlo. Y yo no lo llevo. Pregúntale a él. Hermanos, ¿era Josué el profeta? Sol depende de Gabaón y tu luna en Ajalón. ¿Se detuvo o no se detuvo? Otra profeta. Otra pregunta: ¿Samuel era profeta? ¿Ven que los profetas, que dos profetas no deben dejar de empezar a caer en su profeta en todo profético? Con Adán, con Abel, con Seth, con Enoch, y así sigue, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés, con Josué, con Samuel, con David. ¿David era profeta? Pero ahora Jesús dijo que David era profeta en Mateo 24:15, cuando vea la abominación de Sodoma, que dijo el profeta Daniel. La traducción está mal, que profetizó Daniel, yo le dije, traducción, que profetizó Daniel, el que le entiende. Salomón era profeta. Le voy a decir una cosa: Salomón era homosexual, pero se convirtió a Dios. Se dijo profeta sin reyes. Dice que era homosexual, pero se convirtió a Dios y Dios lo usó como profeta porque dejó el pecado. Y escribió a Eclesiastés después de ser homosexual. Dice el hijo profeta sin reyes, no lo abandonó. Y Dios puso a los que abandonan el pecado, no importa cuán lejos he vivido. ¿Aló? ¿Y Elías era profeta? ¿Y Eliseo era profeta? ¿Isaías era profeta? ¿Joel? ¿Miqueas? ¿Nahum? ¿Sofonías? ¿Jeremías? ¿Habacuc? ¿Daniel? ¿Ezequiel? ¿Ageo? ¿Esdras? ¿Zacarías? Y Juan el Bautista, todos eran profetas. Hoy tengo una pregunta. La iglesia verdadera, ¿verdad? El don de profecía. Porque dice, viene el testimonio de Jesús, y Apocalipsis 19 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pregunta. Entonces, la iglesia de Dios tiene un nombre. Oiga, pero usted dijo al principio que no tiene un nombre, pero ahora las características dice que tiene un nombre. ¿Sabe qué dice el libro Testimonio de la Iglesia, tomo 1, página 204, la puedo inspirar a la tierra de Dios? Dice ella: recibí una revelación sobre la adopción del nombre para el pueblo de Madrid. ¿Qué recibió el hoy? ¿Una qué? Una revelación. O sea, una visión de Dios. Ahora, oigan esa visión de Dios. Los rasgos peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y la espera de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ella? Que la iglesia verdadera esperaría a Cristo. Si espera a Cristo, ¿cómo se llamaría? Adventista. Y que por el sábado, ¿cómo se llamaría? El séptimo día. Que la religión verdadera ya tiene un nombre. Espera a Cristo, que significa somos adventistas, y del séptimo día me vuelve sábado. ¿Sí o no? Atención. Sigue diciendo ahí. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, nuestra
fe y nos señala como pueblo peculiar. ¿Qué es la peculiar? Diferente. Por eso yo no voy a entender los adventistas. Que vive una vida, una profesión de fe diferente a lo que tiene la cultura adventista. Yendo en sábado a los restaurantes, no lo acepto. Comiendo puerco, no lo acepto. No lo acepto. Tomando café, no lo acepto. Porque este no es nuestro mensaje. Somos un pueblo diferente. Oiga, no provoque a ir al Señor cometiendo los pecados a sabiendas y con altivez. Porque yo te el Espíritu Santo, yo como acá. No vengo al Señor. Dice ella, el nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? La iglesia adventista del séptimo día. ¡Wow! Ya le puso nombre. ¡Aleluya! Y termina diciendo, el nombre adventista del séptimo día representa los verdaderos rasgos de nuestra fe y convertirá la mente inquisidora, es decir, investigativa. Pregunto, pillado, ¿cómo se llama la iglesia verdadera según la misión? Adventista del Iglesia séptimo. adventista del séptimo día. Ahora, ¿puede Dios estar dirigiendo una iglesia en apostasía? No. Sí. Sí. ¿Qué prueba tú tienes? Cuando el pueblo de Israel se extravió en el desierto, adorando al becerro de oro, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Lo logró Dios? No. Lea Éxodo 32 y 33. Cuando el pueblo fue arrepentido, Dios lo recibió, lo perdonó y debe decirle, una tremenda apostasía, más de 4 millones de adventistas apostataron. Le voy a decir cuáles fueron los que se quedaron fieles. La gente dice que fue Josué de ya la Biblia. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron 3: Josué, Caleb y los levitas. Léanlo. Ahí está en la Biblia. Josué, Caleb y los levitas. Ahora, la iglesia estaba en la apostasía, ¿sí o no? Sin embargo, ellos no formaron otra denominación. Se llegaron ahí. Y Dios los premió. A Moisés lo llevó al cielo y a Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. ¿Sí o no? Aunque la iglesia esté en apostasía, Dios está fiel con los fieles. No tenemos que abandonar el barco, porque Moisés no lo hizo, Josué no lo hizo, Elías no lo hizo. Permanezcamos en la iglesia, que Dios viene a buscar a los fieles. Hermanos, cuando Elías, un pueblo de más de 5 millones, había 7,000 que no habían logrado estudiar a Baal. Cuando vino la apostasía del río del sur, Dios mantuvo unos pocos fieles, Daniel y los 3 hebreos. Cuando Cristo vino, había un fiel con el bautista. Hermanos, ¿por qué la iglesia remanente necesita un profeta? Por lo que dice Oseas 12:13, que dice, por un profeta hizo Jehová subir a Egipto
y por un profeta fue guardado. ¿Entendió? Así como Dios usó un profeta para sacar de Egipto a Israel y lo llevó a la tierra prometida, así también el espíritu de profecía en la iglesia es para sacar de Babilonia. Aló. Ay, hermanos, lo veo, es que hay mucha apostasía aquí. La Biblia dice Jesús en Mateo 13 que el trigo y la cizaña, los adultos, hasta el día de la cosecha de la siega con los ángeles. Habrá en la iglesia enemigos de ella hasta el día que Cristo venga, dice el libro, en estos últimos días. No se desanime, sea fiel usted. Sea fiel usted. Sea fiel. La iglesia, si usted encuentra algo malo en la iglesia, dice Eventos de los últimos días, página 53, que no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tendrá éxito. Dios que encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. ¿Oyó? Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de ello y enderezará todo lo que está torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva el pueblo de Dios. Eventos últimos días, página 53, en la viejita. Que hay pastores que comen carne, que comen de todo, es un problema de ellos. No lo tomas tú. Que hay gente que usa, hermanos que usan drogas, yo conocí en Estados Unidos un dirigente que compraba un paquete de camarones, se lo comía con rapidez. Yo tuve que orar por eso. Nuestro ejemplo es Jesús. No nos fijemos en el pastor y en la mamá, no, fíjense en Jesús. Hermanos, ¿sabe que está la oración de Dios? Que la mayoría de nosotros se nos va a la iglesia. Es la profecía que la mayoría se nos va a abandonar. Todo uno va a ir adquiriendo 27 testimonios para la iglesia. Dicen que la mayoría nos va a abandonar. Pero Jesús dijo, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando Juan ve a la iglesia en Apocalipsis 7 vestido de blanco, estos que han venido de donde son, y le dice, ¿quién te dice eso? La hermana Juan dice que ese es un ángel. Estos son los que han venido en la gran tribulación. Está más traducido en griego, dice, viene la tribulación la más grande. O sea, el que muere justo. Y ya, el otro va a comenzar el consejo. Hermanos, Juan vio la iglesia vestida de blanco del cielo. Óigalo. La iglesia va a triunfar por encima de los principados y potestades. Cristo la vio en el cielo vestida de blanco y Juan también. Porque dice Cristo, dice Pablo, que va a pensar en ella sin mancha y sin arruga hasta el Padre. Y yo creo eso. No nos desanimemos por las cosas malas que vemos en la iglesia. Sigue siendo el pueblo de Dios. Porque dice la sierva de Dios en el libro Primeros Escritos que ella entró en visión. Y le entró en visión y fue a una iglesia en visión. Y le preguntó al ángel, ¿por qué esta iglesia está tan oscura? Y el ángel le dijo, mira los puntos brillantes que hay en esta iglesia. Y dice, ¿quiénes son esos puntos brillantes? Dice el ángel, esos son los fieles. ¿Aló? Esos son los fieles a que Cristo va a buscar. Puede ser que tu iglesia se quede de tinieblas, pero hay fieles. Hay pastores fieles. Hay ancianos fieles. Hay miembros fieles. Y Cristo viene por los fieles.
llegando al final de este estudio, termino con Apocalipsis 12:10. No temas en nada de lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel por 10 días para que sea probado. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hermanos, esta es la iglesia. Esta es la iglesia. No hay otra, esta es la iglesia. Pero no todos los que estamos en la iglesia son del Señor. Solamente los fieles entrarán por las puertas de perla de la santa ciudad. Amén. Quiero hacer las 3 preguntas que yo hago al final. ¿Cuántos han entendido el tema de hoy? Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos habló hoy? Amén. ¿Cuántos creen que está en la iglesia verdadera hoy? Amén. Que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. ¿Cuántos quieren confirmar ante el cielo, poniéndose de pie, ser parte de ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo que es el nombre de profecía? Amén. Padre, terminé mi trabajo que tú me mandaste entregar a tu iglesia. Te ruego que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que en vez de criticar a la iglesia, que lo critiquemos a nosotros mismos. Porque formamos parte de esa iglesia rebelde del desierto. Pero si somos fieles, como Josué, como Caleb, como los levitas, veremos la patria prometida por Cristo. Bendice a cada hermano y a cada visitante aquí en esta iglesia. Recuérdales que la iglesia se conoce por sus características. Yo te ruego en el nombre de Cristo que tú grabes en nuestras mentes y en nuestras vidas esas características para que seamos un pueblo peculiar, que el mundo tiemble ante el pueblo de Dios que guarda tu ley y exalta tu carácter que Cristo dejó. Llévanos ahora a nuestros hogares, Padre, por la grata compañía de tu sangre, y que volvamos de mes en mes y de sábado en sábado a adorarte a tu casa con el gozo, no mirando a los hombres, sino mirando a Cristo como el deseado de toda la gente. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.